tienen que ver con el matrimonio mixto, la separación, divorcio y la soltería. Esos son los temas que vamos a tratar hoy. Obviamente para una hora no podemos tratar cada tema en su extensión, pero como ya hemos estado predicando acerca de estos asuntos, más bien lo que yo quiero que veamos hoy son algunas cuestiones que no alcanzamos a ver en las predicaciones y que son interesantes y además pues obviamente tienen su parte práctica. Interesantemente, este capítulo 7 de Primera de Corintios trata los 3 temas, de hecho trata 4, pero vamos a abocarnos a los 3 que teníamos preparados o destinados para esta ocasión. Y voy a comenzar en el orden en el que aparecen aquí en la carta. Vamos a tocar primero el asunto del divorcio, porque Pablo es lo primero, es de los 3 temas que hemos seleccionado. Pablo es el primero que va a tocar a partir del versículo 10, versos 10 y 11. Y vamos a comentar algunas cosas allí. Dice el apóstol Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, estos 2 versos, quiero comenzar por decirles que estos 2 versos son parte de los 2 únicos textos en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, que hablan acerca del divorcio. ¿Sí? El otro texto es Mateo capítulo 19 y sus paralelos que están en Marcos y Lucas. ¿Sí? Pero aparte de esto, esta mención del Señor Jesucristo en los Evangelios, donde se le pregunta acerca del divorcio, el otro pasaje que toca el tema es este, de 1 de Corintios 7, 10 y 11. Así que tocando este punto, pues habremos agotado lo que el Nuevo Testamento dice acerca del divorcio. Ahora, quiero que se den cuenta primero que esto que encontramos aquí es un mandamiento que viene por la vía del apóstol Pablo para los matrimonios que son cristianos, ¿Sí? No estamos hablando de otra situación. El matrimonio mixto entre un creyente y un no creyente lo vamos a ver más adelante, pero aquí Pablo está hablando únicamente del matrimonio donde los cónyuges son cristianos. Ahora quiero decirles que en el mundo gentil, al que pertenecía a esta iglesia de Corinto, la manera en que se vivía en ese tiempo es una manera muy parecida a la que vivimos nosotros hoy aquí. ¿Sí? Ahora, si se dan ustedes cuenta, lo que acabamos de leer es que el apóstol Pablo dice: si estás casado, tú no te separes de tu mujer o no te separes de tu marido. Y si por alguna razón hubiera una separación, y ahorita vamos a tocar este asunto, reconcíliate. Y si no hay una reconciliación, o no es posible una reconciliación por cosas que vamos a comentar ahorita, quédate sin casar. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Que el estándar cristiano para el matrimonio es el más alto de todos. Es el más alto. No hay en el mundo no cristiano, en el mundo gentil o en el mundo pagano, nada tocante al matrimonio que sea tan estricto como dentro del mundo cristiano. Ahora, en el mundo gentil, como les estaba yo comentando, había todo tipo de inmoralidades sexuales. Y de hecho, a lo largo de este capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo aborda varios temas que tienen que ver con la sexualidad. Pero en el mundo en el que la iglesia de Corinto vivía, era un mundo donde había todo tipo de inmoralidad sexual.
desde la prostitución sagrada, por ejemplo, pasando por la poligamia, por orgías, por una especie de movimiento feminista que ya existía en aquellos días, donde las mujeres comenzaban a tener un comportamiento libertino completamente, ¿sí? Las griegas, las romanas de aquel tiempo vivían de esa forma muy independientes, teniendo relaciones por donde tenían oportunidad, etcétera. Era algo realmente muy parecido a lo que vivimos en el mundo de hoy. Ahora, por el contrario, en el cristianismo se comenzó a hablar por primera vez de la monogamia. Y fíjense, esto es algo muy interesante, porque antes del cristianismo la monogamia no existía, ¿sí? Y de hecho, si ustedes van al Antiguo Testamento, no hay ninguna mención específica de que el hombre debería tener una sola mujer. Lo deducimos del texto de Génesis, pero no hay una mención específica como tal, por lo cual muchos autores consideran que la monogamia en el matrimonio vino a raíz del cristianismo, y fuera del cristianismo no se conocía, ¿sí? Ese asunto de un matrimonio para toda la vida lo enseñó el Señor Jesús. En las palabras del Señor, ahí sí lo encontramos, en un matrimonio para toda la vida. Pero en el mundo gentil pues no era así. Había gente que tenía 15 matrimonios, 20 matrimonios, y eso era normal en aquel mundo, en aquel contexto. Ahora, Pablo aquí nos va a recordar un mandamiento. Por eso comienza él diciendo: mando no yo, sino el Señor. Ya lo vio ahí en el verso 10. Él está recurriendo a un mandamiento que el Señor Jesucristo ya había dado, que es alusión a ese capítulo 19 de Mateo que ya predicamos también. Así que Pablo va a recordar aquí un mandamiento que ya había sido dado por el Señor. Y este mandamiento, mis hermanos, si lo quiero recalcar otra vez, no es una opinión o no es una sugerencia de Pablo, ¿sí? Porque a veces a Pablo le cargan la mano las feministas, los teólogos liberales, dicen que Pablo era un misógino, un legalista, lo tachan de muchas cosas, pero el asunto es que aquí Pablo simplemente está retomando un mandamiento del Señor. No es un consejo, es un mandamiento, y el mandamiento dice así: que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, quiero que se den cuenta que se usan dos verbos diferentes, se usa separarse y abandonar, ¿sí? La mujer dice no se separe, pero del marido dice no abandone. Ahora, ambas palabras eran entendidas en el contexto en el que escribe Pablo como una referencia a un divorcio. Aquí Pablo está hablando de un divorcio. En el caso del varón, donde se habla de abandonar, este término, que también se puede traducir como despedir, es el término para divorciarse que usaban los judíos, ¿sí? Le daban carta de despedida a su esposa. Ese término es el que está usando aquí, por eso decimos que aquí se está hablando de un divorcio. Ahora, en el caso de la mujer, Pablo utiliza la palabra separarse, porque en ese tiempo la mujer no tenía el derecho de divorciarse, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Así que una mujer que no deseaba más estar en ese matrimonio, con esa persona con la que a lo mejor ya no se llevaba bien, ya no había un entendimiento, o había un asunto de violencia o por lo que fuera, bueno, simplemente se separaba, pero el resultado equivalía a lo mismo, a un divorcio. De manera que Pablo utiliza aquí ambos términos como términos intercambiables. Ahora, el mandamiento de Pablo es que el divorcio no fuera llevado a cabo por ningún cónyuge que fuera creyente. A ver, si tú eres creyente, hermano varón, o si tú eres creyente, mi hermana mujer, el mandamiento del Señor, el mandamiento de la Biblia es: no te divorcies. Ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, y yo creo que eso está claro. Para los creyentes, para los hijos de Dios, el divorcio no es una opción,
¿sí? No es una opción. Sin embargo, como Pablo está escribiendo en respuesta a preguntas que le habían hecho los hermanos de la iglesia de Corinto, es posible que cuando las preguntas se las plantearon, ya hubiera casos en que hombres o mujeres ya se hubieran separado. Por eso el apóstol Pablo va a añadir también, y si se separa, es decir, a lo mejor ya le están escribiendo porque había casos dentro de la iglesia donde ya estaban esos matrimonios separados, ya se habían divorciado. Pablo dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. A ver, aquí la opción correcta es que haya una reconciliación, de manera que si son hijos de Dios, deben reflexionar y hacer lo correcto. Eso sería lo ideal. Sí, lo ideal no es que estén separados, no es que haya un divorcio. Pudo haber existido alguna causa por la que vino la separación, ¿sí? Ahora, dentro de esas causas que se pudieran dar, puede haber sido simplemente un pleito, pueden haber sido simplemente desacuerdos, puede haber sido, no sé, alguna situación que a través de una charla, de ponerse de acuerdo, de limar las asperezas que haya habido, pues el asunto se puede resolver, ¿sí? Entonces lo ideal, dice Pablo, es que se reconcilien. Esa palabra que se traduce ahí como reconciliar, mis hermanos, es una palabra que significa hacer un intercambio, y que entendemos que la manera en que se utilizaba era que se intercambiaba una enemistad por una amistad, otra vez, ¿sí? No es lo recomendable estar separado, sino volverse a juntar después de una reconciliación. Pero entendemos que hay matrimonios donde el asunto de la reconciliación no es tan fácil, ¿sí? De hecho, a veces puede ser que incluso no sea posible. ¿De qué estamos hablando? Y fíjense que esta pregunta en algún momento, hace mucho tiempo, cuando estábamos yendo a dar algunas conferencias con gente no cristiana, que nos habían invitado a compartir la palabra de Dios con gente no cristiana, sí me lo preguntaron. Me dijeron, ¿y qué pasa cuando hay un matrimonio donde el problema es violencia, por ejemplo? ¿A poco deben seguir casados? Bueno, aquí entendemos que estamos hablando de cristianos, y sin embargo llega a haber matrimonios cristianos donde a veces sí hay cuestiones de violencia, donde a veces están en peligro los hijos por alguna razón, ¿sí? O situaciones donde parece que esa reconciliación no es posible. Nos ha tocado aconsejar a gente así, pero no dentro del cristianismo, fuera de él. Pero sabemos que eso también puede suceder. Ahora, en el caso de que esto sucediera, el apóstol Pablo dice, no se casen. Si los dos son cristianos y no puede haber una reconciliación, no se casen. Porque delante del Señor, como ya lo explicamos cuando predicamos la parte de Mateo 19, delante del Señor ese matrimonio no está disuelto. Pueden estar separados, pero a los ojos de Dios el matrimonio no está disuelto. Y el Señor Jesús dice que si ese que se separó va y se casa con otra persona, comete adulterio. Entonces no hay posibilidad de volverse a casar si ambos son cónyuges creyentes, ¿sale? Hasta ahí la primera enseñanza de Pablo de este pasaje, de los temas que vamos a ver, es conforme al matrimonio. Sí, entre los creyentes lo que se enfatiza es no hay divorcio, la opción es reconciliación o quedarse sin casar. No hay vuelta de hoja allí, ¿sale? Bueno, yo espero, mis hermanos, no tardarme mucho tiempo y que si haya oportunidad de que podamos hacer algunas preguntas. La verdad es que yo sí tengo mucho interés de que haya una interacción con ustedes para ir contestando algunas preguntas si las hay. Así que vamos a pasar rápido al segundo caso, según lo que nos encontramos aquí en el texto, y tiene que ver con el matrimonio mixto, y esto va a ser un poco más largo. Vamos a ver de qué manera lo alcanzamos a tocar todo. Versos 12 en adelante
Se los leo, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ahora ya tocamos lo concerniente a este tema en la pluma del apóstol Pedro. También lo acabamos de ver en una predicación reciente, cuando hablamos de los matrimonios mixtos. Ahora vamos a enfocarnos en lo que dice Pablo, porque Pablo va a dar una razón que a mí me parece muy interesante, y la verdad es que yo nunca he escuchado una explicación de la razón que da Pablo aquí, por la cual no debería separarse el creyente del incrédulo. ¿Sí? Pablo va a dar una razón que incluso en los libros que son comentarios de esta epístola no tocan a fondo este asunto, y me gustaría darles alguna enseñanza al respecto de esto, porque me parece que es muy interesante. Mire, las primeras palabras de Pablo aquí en este verso 12 aclaran que lo que él va a decir a continuación es algo de lo que el Señor Jesús no había hablado tocante al matrimonio. ¿Sí? Lo que Pablo va a decir aquí, el Señor no había dado mandamiento tocante a esto, a los matrimonios mixtos. De eso no había hablado el Señor, pero ahora, debido a las circunstancias que se estaban dando en el mundo gentil, Pablo, con la autoridad del Espíritu Santo, va a dar nuevas indicaciones para estos casos. ¿Sí? Por eso él dice, esto lo digo yo, no el Señor. O sea, el Señor no había dado mandamiento de eso, pero él sí, inspirado por el Espíritu, va a dar alguna enseñanza tocante a estos casos particulares. Ahora, la situación aquí es la de los matrimonios donde uno de los cónyuges es creyente y el otro no, como ya lo hemos dicho. Para entender un poco más este asunto, mis hermanos, es necesario decir que en la cultura griega, en ciertos círculos filosóficos, fíjense cómo era esto, en ciertos círculos filosóficos y religiosos se pensaba, como ya también se los hemos comentado en otras ocasiones, que el cuerpo en sí mismo era malo y solamente el espíritu podía ser puro, por lo cual había en estos grupos filosóficos y religiosos griegos quienes practicaban el celibato y evitaban casarse por el asunto de las relaciones sexuales. Ahora, eso era en el mundo gentil, lo que conocían los corintios, pero también en la cultura judía estaba completamente prohibido casarse con gentiles, precisamente para evitar contaminarse de sus idolatrías y de sus prácticas paganas. Así que aquí la idea que parece que estaban teniendo los hermanos de Corinto es que si en un matrimonio uno de los dos se había convertido en creyente pero el otro no, la pregunta que tenía el creyente es, ¿y no me contamino al estar casado o casada con uno que no es creyente? Dado que para los judíos estaba prohibido casarse con un gentil, y para los griegos el asunto de que el cuerpo se contaminaba, ellos decían, ¿y si estoy casado con un pagano, con un no creyente, no será que me voy a contaminar también? Así que mientras que por un lado se vivía en una total depravación de tipo sexual, por el otro lado había una creencia completamente contraria que iba al lado extremo, al ascetismo, ¿sí? Ahora, la pregunta que algunos hermanos y hermanas tenían era, si al hacerme cristiano mi esposo o mi esposa no hizo lo mismo, sino que sigue siendo un incrédulo, ¿aún debo seguir yo en ese matrimonio? ¿Acaso un matrimonio con alguien que rechaza el evangelio no hace inmundo ese matrimonio? ¿Y aún los hijos producto de ese matrimonio no vendrían a ser inmundos también? Y de aquí va a provenir la respuesta que Pablo va a dar y que les comento, es algo muy interesante. Ahora, dado este cuestionamiento,
Pablo va a responder y su enseñanza es útil para nosotros, aunque tal vez el contexto no sea exactamente el mismo, pero sí es muy parecido, ¿sí? Miren, para Dios el matrimonio tiene suma importancia, es esencial dentro del plan al crear al ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea ya pensando en que iba a ser hombre y mujer, y que los iba a unir a través del vínculo matrimonial, y que a través de ese vínculo matrimonial, hermanos, se va a venir la descendencia, es decir, toda la prole humana iba a venir del matrimonio, pero además todas las instituciones que iba a haber después también iban a provenir de esa célula que es el matrimonio, ¿sí? La escuela, el gobierno, el comercio, la industria, todo lo que existe tiene como su raíz el matrimonio. Por eso el matrimonio decimos que es un vínculo fundacional. Para Dios el matrimonio tiene suma importancia, y también por las cosas espirituales que ya hemos explicado en otra ocasión. Por lo cual no importa si es entre dos cristianos o si es en un matrimonio mixto, el matrimonio se debe preservar. El matrimonio se debe preservar. Para Dios es de suma importancia. Por eso el mandamiento es: no te separes de tu cónyuge que es inconverso. Y Pablo añade: si él o ella consienten en vivir contigo. Si él o ella que es inconverso consiente en vivir contigo, tú que eres creyente no te separes. Ahora, aquí yo quiero hacer un alto para comentar cosas que no hemos comentado en otra ocasión, ¿sí? Porque el hecho de que el cónyuge inconverso permanezca en la casa no quiere decir que está consintiendo en vivir con el creyente, ¿sí? Y esas partecitas son las que a mí me interesaba tocar en estas conferencias, ¿sí? Cuando dice Pablo, si el no creyente consiente en vivir con el creyente, pues tú no te separes. Pero muchas veces el no creyente no es que se vaya de la casa, está en la casa, pero no está consintiendo en vivir de manera correcta con el creyente. Miren, el teólogo Arnoldo Canclini comenta lo siguiente al respecto. Dice él: podemos preguntarnos qué significa que el otro consienta en vivir con él o ella. El matrimonio no es una sociedad comercial, sino mucho más. Si el otro consiente, pero se niega a conversar, o no le da los recursos que antes proveía para el techo común, o transforma la vida conjunta en un infierno por malos tratos, por injurias morales o algo similar, es dudoso que Pablo coloque todo ello en tal consentimiento de seguir con el cónyuge. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor el no creyente dice: bueno, pues yo me quedo aquí, no me voy a ir, pero yo no estoy de acuerdo en que seas cristiano y te voy a hacer la vida de cuadritos, ¿sí? Te voy a volver la vida a un infierno. Eso no quiere decir consentir vivir con el cónyuge cristiano. Y es probable que en un caso de violencia el cónyuge cristiano tuviera que separarse de allí. De manera, mis hermanos, entendemos que consentir implica cumplir con las obligaciones y compromisos que el matrimonio conlleva. Es decir, que el cónyuge no cristiano debería seguir teniendo un trato amable con su esposo, con su esposa, debería seguir proveyendo lo necesario para la familia y debería procurar tener una relación correcta, aun cuando él no es cristiano. ¿Sí? Por supuesto, mis hermanos, que al haber un cónyuge no cristiano, no podemos esperar que se comporte como si lo fuera. Por eso, el que se casó con alguien que no es creyente, o que estando casado se convirtió en cristiano y su cónyuge no, seguramente que el no cristiano pues va a tener prácticas que no van a ser agradables, ¿no? Sabemos que hay algunos que son tomadores, que les gusta andar con amigos o con amigas, que son fiesteros, que son mal hablados, que ni modo, es parte de lo que le va a tocar soportar al que sí es cristiano. Pero mientras a este consienta, es decir, cumpla con lo mínimo que se espera de él, el cónyuge cristiano no se puede separar. Debe permanecer en ese vínculo, ¿sí? El hecho de que su esposo o su esposa sea incrédulo, simplemente eso no lo autoriza para separarse.
Ahora, a continuación, Pablo va a dar la razón por la cual es conveniente que no haya esa separación, ¿sí? Y a la luz del contexto de lo que ya hemos dicho, dice Pablo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Bueno, sin duda, mis hermanos, que hay una cierta dificultad en la interpretación del texto. Algunos expertos han entendido que se está hablando aquí, con este hecho de que el marido no creyente es santificado. Dicen algunos teólogos que de lo que se habla aquí es de la influencia que el cónyuge cristiano tiene en aquel que no es cristiano, es decir, su buen testimonio, su manera de comportarse, de alguna manera va a afectar positivamente al no creyente. El teólogo bautista Arnoldo Canclini, que ya cité anteriormente, dice lo siguiente, dice, el apóstol no se refiere a que el cónyuge inconverso se salvará. La cuestión radica pues en la palabra santifica. Una posible solución está en que aquí la palabra santifica no tenga un sentido plenamente espiritual, sino más bien ético y social. Si un hombre cuenta con la bendición de una esposa fiel y amorosa, como se supone que será ella si vive como cristiana, eso le librará de muchas tentaciones y será una protección, pues crearía un clima de santidad en el hogar. Entonces, aquí este teólogo está proponiendo que a lo que se refiere es a la influencia de ella sobre él. Sin embargo, mis hermanos, si nosotros profundizamos en la Escritura, que al final de cuentas es el trabajo del intérprete bíblico, vamos a encontrar algunos textos que son interesantes para poder resolver esta situación. Y yo quiero compartir con ustedes unos 3 o 4 textos en base a esto que Pablo está diciendo aquí. Miren, cuando vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y que tiene que ver con las cosas que estaban en el templo y los sacrificios y todo eso, el texto de Éxodo 29:37 dice lo siguiente, ponga atención, dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Ahora, está utilizándose el mismo lenguaje que utiliza Pablo. El marido que vive con un cristiano es santificado por estar con alguien que es santo. En Levítico 6:18 dice, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Está hablando de las ofrendas. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Esas ofrendas que se ofrecían al Señor, como estaban consagradas para el Señor, cualquier objeto que llegara a tocar la ofrenda quedaba santificado. En Levítico 6:27 dice, todo lo que tocare su carne, sigue hablando de las ofrendas, será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en un lugar santo. De manera que si incluso la sangre de la ofrenda salpicaba el vestido del sacerdote, no podías lavar ese vestido en un lugar que se considerara como impuro. Tenía que ser lavado en un lugar considerado santo, es decir, dentro del templo, porque ese vestido, al ser tocado por la sangre, quedaba santificado también. Ahora, hablando de las cosas santas o consagradas a Jehová en el templo, todo aquello que no siendo consagrado llegara a tener un contacto físico con las cosas santificadas, quedaba santificado también. Es decir, que a partir de ese momento era apartado para el servicio del Señor. De hecho, aquella cosa se quedaba en el templo como propiedad del Señor. ¿Sí? Si por decir algo, se me ocurre, ¿no?, que el sacerdote llevara un anillo y se le olvidó quitárselo, y manipulaba los instrumentos del templo, ese anillo que no era parte de los instrumentos quedaba santificado y se tenía que quedar allí, y pasaba a ser propiedad del Señor. Ahora, en base a esos textos,
el Señor Jesús dijo, tomando en cuenta esto que acabo de decir, Jesucristo dijo: «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?». Ahora, el Señor está simplemente tomando la enseñanza del Antiguo Testamento y la está aplicando aquí, ¿sí? De ese asunto de una santificación por contacto o por asociación. Y aquí el Señor habla del templo y del altar como cosas santas, que a su vez santificaban el oro y santificaban las ofrendas que sobre ellos se depositaban. Mire, si ustedes van a algunas teologías sistemáticas o algunas teologías del Antiguo Testamento, va a aparecer este asunto de la santificación por contacto o por asociación, y el Señor lo toma aquí. Ahora, cuando Pablo está hablando de que un cónyuge inconverso consiente en vivir con un creyente, ese inconverso es santificado. El doctor Lawrence o Richards dice en su comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento lo siguiente. Dice: las dos palabras en cuestión son agiazo, o santificar, apartar, y agia, que significa santo o apartado para Dios. Estos términos no se utilizan en un sentido moral, sino relacional. En la ley del Antiguo Testamento, la persona que entraba en contacto con algo o alguien impuro se volvía impuro. Aquí está el caso contrario. ¿Sí? Cuando un judío tocaba un cadáver, por ejemplo, que los judíos consideraban impuro, él quedaba también impuro. ¿Sí? O cuando una mujer que estaba durante su periodo menstrual era tocada por el marido se consideraba también como impuro. Ahora dice él, ahora, la dinámica de la presencia de Cristo transforma la situación. La presencia del creyente en la unidad familiar lleva a los hijos y al cónyuge no salvo a la esfera de esa divina influencia que ejerce el Espíritu a través del creyente. Ahora, mis hermanos, definitivamente estamos hablando de algo o alguien que entra en contacto con lo santo. Yo creo, mis hermanos, que a lo que Pablo se está refiriendo es a un aspecto relacional o de contacto, más que solamente a un asunto social o ético, como decía Armando Canclini, ¿sí? Quiero que me sigan, si no, ahorita al final les voy a dar tiempo para que pregunten tocante a esto. Bien, el doctor David K. Lowley, del Seminario Teológico de Dallas, dice lo siguiente. Dice: el cónyuge cristiano es un canal de la gracia divina en el matrimonio. Dentro de la relación de una sola carne, la bendición divina que se derrama sobre el creyente se esparce también a toda la familia. Y dice él, compárese por ejemplo el caso de Jacob en la casa de Labán. ¿Se acuerdan que cuando Jacob llegó a la casa de su suegro, Dios bendijo a Labán y sus ovejas se multiplicaron por cientos? O el caso de José en la casa de Potifar. Cuando José llegó a la casa de Potifar, esa casa progresó en sobremanera, de manera que Potifar le confiaba todo a José. ¿Sí? Este parece que es un principio. Y continúa diciendo, es en ese sentido que el cónyuge incrédulo es santificado y los hijos son santos. Y finalmente, mis hermanos, y este es el último teólogo que quiero citar, solamente hago estas citas para que vean ustedes que hay diversidad de formas de llegar al texto, pero a final de cuentas vamos a llegar a una conclusión. ¿Sí? Dice el doctor Donald S. Metz lo siguiente, dice: esto no significa que el no creyente experimente un cambio moral o espiritual. Cuando dice que se santifica, no quiere decir que aquel hombre de repente se volvió en un santo, no está hablando de eso, ¿sí? Dice: el verbo es santificado no puede significar santo en Cristo delante de Dios,
porque esta clase de santidad no puede ser atribuida a un no creyente. Pablo emplea aquí el santificado con un sentido ceremonial, más bien que en el sentido ético o espiritual. El esposo o la esposa no creyente de un creyente cristiano es apartado o dedicado a Dios por la vida del creyente. Lenski lo interpreta así. Lenski fue un gran estudioso de la Escritura ya de hace muchos años y he citado aquí, ¿no? Dice, Lenski lo interpreta así. Dice, mediante el esposo creyente, las bendiciones de un matrimonio santificado son concedidas al esposo no creyente, quien así recibe más de lo que su incredulidad merece. Aún los hijos de tal matrimonio se benefician en que ahora son santos. Aquí la idea es otra vez que los hijos de matrimonios mixtos son aceptables en la iglesia y que tanto en el hogar como en la iglesia están rodeados por las bendiciones relacionadas con el creyente. No obstante, cualesquiera bendiciones que provengan del Padre, el niño cristiano individualmente nace en pecado y es hijo de ira y necesita individualmente el lavamiento de regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces este párrafo, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mis hermanos, de lo que nos está hablando es que por asociación, por estar un incrédulo casado con un creyente, ese cónyuge incrédulo recibe las bendiciones que también recibe el creyente. Ahora, los tiempos griegos que se utilizan en este pasaje nos indican que el cónyuge no creyente es santificado desde el momento en que su cónyuge se convierte en hijo de Dios. Yo quiero que ustedes noten que el cónyuge no creyente, la Biblia declara que es santificado, mientras que de los hijos del matrimonio se dice que ellos son santos. No se utiliza el mismo verbo. Lo que aquí se quiere decir es que mientras que el cónyuge no creyente llega a ser santificado, los hijos ya nacen dentro de ese vínculo de bendición que proviene del Padre que sí es creyente. De manera, mis hermanos, que esto es algo extraordinario. Y esto lo podemos ver, yo creo, no solamente en el caso de un cónyuge, sino en el caso de un cristiano que trabaja en una compañía, que trabaja en algún negocio, que tiene relación con gente que no es creyente. Por el simple hecho de que esos no creyentes están en contacto con el cristiano, hay bendición de parte de Dios para el que se asocia con los creyentes. Pero en el caso del matrimonio, sobre todo, el marido o la esposa no creyente recibe la bendición de Dios que recibe también el creyente. Y eso sin duda, mis hermanos, que lo podemos ver. En matrimonios mixtos, donde uno es creyente y el otro simplemente consciente en vivir con él, también recibe bendición. Es prosperado en su trabajo, su matrimonio, a pesar de todo, llega a ser un matrimonio mucho más funcional que en el caso donde ninguno es creyente. Por supuesto, hay un nivel moral más alto, hay un asunto de una paz en ese hogar mayor que en los hogares donde los dos son incrédulos. Y los hijos crecen en un ambiente donde lo más probable es que lleguen a ser creyentes también, aunque tenga que haber de por medio una conversión, ¿sí? Porque el pecado solamente es limpiado a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento, ¿vale? Entonces, finalmente, y para terminar ya este segundo punto, déjenme ver qué hora es. Dice el apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahora, en el caso, mis hermanos, porque esto también sucede a menudo, que el no creyente no soporta
el cambio tan radical de su esposo o de su esposa cuando es transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y llega a ser de tanto impacto para él que en algún momento decide mejor separarse, es decir, divorciarse. En ese caso, el mandamiento del apóstol es: no busques o no trates de impedir que se vaya, déjalo que se vaya. ¿Por qué Pablo hace ese énfasis en tú no trates de impedir que se quiere ir, que se vaya, tú no lo detengas? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Porque si tú insistes en que él se quede, entonces probablemente él te ponga condiciones tocante a tu cristianismo. O seguramente que se va a aprovechar porque tú le rogaste que se quedara. Y entonces tu pérdida de libertad cristiana en esa relación va a ser mayor. Si ya de por sí se oponía, si ya de por sí no le gustaba todo lo que tú haces como cristiano, ahora que tú le rogaste, eso va a ser peor. Y el apóstol Pablo dice: no debe ser así, porque a paz nos llamó Dios. Ahora, en el caso de que ese cónyuge incrédulo se va, el cristiano que se queda es libre para volverse a casar. Así que Pablo está añadiendo aquí una segunda razón de divorcio, ¿sí? El Señor había dicho que por causa de adulterio. Y Pablo dice ahora aquí otra cosa más: si el cónyuge es no cristiano y se quiere ir, que se vaya. Y esa sería otra razón de separación que la Biblia concede, ¿sí? Por eso Pablo dice: esto no lo dijo el Señor, lo digo yo. A eso no quiere decir que no sea inspirado por el Espíritu, es inspirado por el Espíritu, pero el Señor no había dicho nada tocante a esto. Bien, aquí voy a dejar con esta otra parte. Bien, bueno, nos quedan 15 minutos. No me va a alcanzar a ver el tema de soltería todo completo como yo quería. Solamente quiero, no lo voy a explicar, traía yo un tanto también largo, pero dado que yo sí quiero interactuar con ustedes, solamente quiero decir algo tocante a eso rápido. Si el apóstol Pablo lo que enseña en este pasaje, mis hermanos, es que dice él: el asunto de ser soltero es un don de parte de Dios, como el asunto de estar casado es un don de parte de Dios. No a todos les ha sido concedido el don de estar casados, como también no a todos les es dado el don de estar solteros, ¿sí? Ambas cosas son cosas que provienen de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con ese asunto de estar soltero? ¿A qué se refiere con ese don de estar soltero? Tiene que ver con el asunto de no tener necesidad de lo sexual. Parece, mis hermanos, que en ciertos momentos de la iglesia, sobre todo en los tiempos de persecución, este don era más común, ¿sí? Que muchos creyentes no tuvieran la necesidad de casarse y se quedaran solteros. Y Pablo va a tocar aquí, en este pasaje, un asunto de situaciones difíciles que se estaban viviendo. Nerón era en ese tiempo el emperador. Y cuando Pablo escribió esta carta, comenzaba ya a haber persecución en contra de los creyentes. Por eso Pablo decía: yo prefiero mejor que se queden solteros, porque si no van a tener dolor en la carne. Ahora imagínense lo que hubiera pasado con Pablo si él hubiera sido un hombre casado. Miren, él fue perseguido, fue apedreado, fue apaleado, lo agarraron a latigazos, finalmente lo mataron. ¿Se imagina el sufrimiento que hubiera tenido Pablo si él hubiera tenido esposa e hijos? Estar pensando en todo el sufrimiento que iban a tener sus familiares, de verlo en ese constante sufrimiento. Por eso Pablo dice: yo prefiero que se queden como yo, ¿sí? Pero si se casan, no es pecado, porque no a todos les es dado estar solteros y no a todos les es dado estar casados. Pero Pablo va a añadir una cosa más que es interesante en este pasaje. Si ya no me da tiempo de explicarlo todo en detalle, pero había también un asunto que tenía que ver con el asunto de las viudas, por ejemplo. Sí, dice Pablo que las viudas jóvenes deberían volverse a casar. Pero había ciertas viudas o viudos que tenían dominio propio sobre sí mismos. Aquí no está hablando del don de continencia, está hablando de alguien que ya había estado casado y que por supuesto físicamente tenía esa necesidad de relación sexual.
Pero dado que se había quedado viudo, también había desarrollado aquella persona la capacidad de autocontrol. Y esto, mis hermanos, es aplicable para varias cosas. Si yo sé que en la actualidad, sobre todo en las iglesias evangélicas, hay una gran mayoría de mujeres por encima de la cantidad de hombres que hay. Desafortunadamente, mis hermanas, no todas van a alcanzar marido. Y tal vez existe esa situación de quererse casar, pero no se va a casar con un inconverso, porque eso sería pecado. ¿Sí? No se va a buscar un inconverso. Tiene que ser un hombre que sea cristiano. Pero ¿y si no hay? Entonces lo que tiene que empezar a desarrollar es ese fruto espiritual del dominio propio para mantenerse soltero, porque al parecer Pablo estaba hablando de eso tocante a las viudas, ¿sí? Ahora el pasaje es muy largo, habla aquí del asunto de las vírgenes y de todo esto, que es un caso interesante que ya nos va a dar tiempo de tocar porque yo quiero interactuar con ustedes. Hasta aquí voy a dejar el asunto. Los solteros, si tienen el don de estar soltero, quédese y dedique su vida a servir al Señor. Si no tiene ese don, cásese. Y si no le queda otro remedio más que estar soltero, pídele al Señor que le dé dominio propio para no deslizarse a una situación pecaminosa. Sí, ahora yo sé que para muchos esto suena difícil, pero por eso ya les he mencionado que la vida cristiana tiene el estándar más alto de todo tipo de vida. Y lo que se demanda de los cristianos es algo que alguien que no es cristiano no lo podría cumplir. Pero ¿por qué el cristiano sí lo puede cumplir? Pues lo puede cumplir porque tiene al Espíritu Santo en sí. Porque además su objetivo es agradar al Señor a través de su vida. Por eso si te quedaste soltero, sirve al Señor. No te quedas soltero para pachanguearla, te quedas soltero para servir al Señor. Y pídele que te dé, si no lo tienes, dominio propio, para que no te deslices al pecado. Mis hermanos, quiero dejar hasta aquí con esto, que fue ya muy rápido. Pero resumiendo, vendría siendo esa la enseñanza que encontramos aquí.